Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 8 de marzo de 2023 y esto es La Contracrónica. El pasado sábado, con la vista puesta en las celebraciones del 8 de marzo y solo unos días después de que estallase con virulencia el escándalo del caso Mediador, Pedro Sánchez anunció en un acto de partido una ley de próxima aprobación que garantizará la paridad entre hombres y mujeres en política y en las empresas. Dijo que habían remitido al Congreso un proyecto de ley para que la proporción entre sexos sea paritaria en las listas electorales de los partidos, el Consejo de Ministros, los consejos de administración de las empresas, las juntas de gobierno de los colegios profesionales y los jurados de certámenes financiados con dinero público. Que se reservase el anuncio para esta semana no era casual. Una de las fechas principales que marcan el calendario de este gobierno es precisamente el día de hoy, el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, que, como ya ocurrió en su momento con el Día del Orgullo Gay, los partidos de izquierda españoles han patrimonializado en su propio beneficio. Pero este año la coalición llega fracturada en este y en otros muchos aspectos, pero sobre todo en este, a causa de la polémica Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del Solo sí es sí. Esta ley, aprobada con los votos del PSOE, el propio Sánchez se deshizo en elogios hacia ella hace solo 3 meses, ha ocasionado que más de 700 agresores sexuales hayan visto reducidas sus penas y en algunos casos se hayan beneficiado incluso de una excarcelación anticipada. El gobierno anunció el mes pasado que quiere reformar esa ley, algo a lo que Podemos no se oponía de entrada, pero no ha llegado a alcanzar acuerdo alguno, lo que ha obligado al gobierno a apoyarse en la oposición para sacar adelante la reforma. Esto ha provocado que el PSOE y Podemos salgan a la calle por separado en manifestaciones que correrán en paralelo por las principales ciudades de España. Con el movimiento feminista partido en dos, Sánchez teme perder una parte considerable de votos si no presta atención a una porción importante de su electorado. En esa clave hay que leer esta ley que impondrá la paridad obligatoria tanto en la esfera privada como en la pública. De acuerdo con este proyecto de ley, las denominadas listas cremallera serán obligatorias para todos los partidos, también para el Partido Feminista. En los consejos de ministros y los consejos de administración de todas las empresas cotizadas con más de 250 empleados y más de 50 millones de euros de volumen de negocio, tendrá que haber como mínimo un 40% de mujeres. La ley implica la reforma de la Ley Orgánica de Régimen Electoral, la LOREG, y también las reformas en las leyes de sociedades de capital, de mercado de valores y servicios de inversión. La paridad por decreto tendrá también implicaciones constitucionales, ya que el artículo 100 de la Carta Magna queda establecido que el presidente queda libre para conformar el gobierno a su antojo. El hecho es que la ley de paridad, que con tanta fatuidad anunció Sánchez el otro día, no es más que una directiva europea que se va a limitar a transponer a la legislación española. La directiva, para colmo, fue propuesta por el Partido Popular Europeo. Lo que no queda claro del todo es que esta ley pueda ser aprobada en breve, ya que las Cortes se disolverán en solo unos meses y tiene aún que pasar todo el trámite parlamentario. Pero no era tan importante la ley en sí, su aprobación, como el golpe de efecto que un Sánchez en horas bajas pretendía dar con su anuncio. No es ningún secreto que Pedro Sánchez se encuentra en el punto más bajo de sus casi 5 años de gobierno. No es ningún secreto para los que siguen de forma regular la actualidad política española. El desgaste le pesa, los problemas se le van acumulando uno detrás de otro, la coalición de gobierno tiene ya demasiadas vías de agua y últimamente, desde hace ya unos cuantos meses, nada le sale como tenía pensado. Por cada acierto tiene 3, 4 o 5 errores. La semana pasada estalló un escándalo de corrupción que afecta directamente a su partido y por lo tanto le afecta directamente a él. El llamado caso Mediador, más conocido en la calle como caso del Tito Berni, por el nombre informal de uno de sus protagonistas. El personaje en cuestión se llama Juan Bernardo Fuentes Curbelo, un diputado, o mejor dicho, exdiputado, dimitió hace menos de un mes por la isla de Fuerteventura, pues hasta hace solo unas semanas, creo que dimitió el 14 o el 15 de febrero.
Según se desprende de la investigación judicial que está en marcha por parte de un juzgado canario y también por todo lo que se ha terminado filtrando a la prensa, el propio mediador, Antonio Navarro Tacoronte, un empresario que según parece era quien mediaba entre los empresarios, los mordidos y los mordedores, es decir, los empresarios a quienes esta trama presuntamente les sacaba el dinero, pues según hemos podido enterarnos, se han publicado además muchísimas fotografías y conversaciones telefónicas, la trama formada por Fuentes Curbelo, su sobrino y un general jubilado de la Guardia Civil, se dedicaba a extorsionar empresarios a cambio de favores políticos, como conseguirles subvenciones o quitarles sanciones que la administración les había impuesto. Para ello se valían evidentemente de sus puestos, ya sea en el Congreso de los Diputados, en el caso del sobrino de Fuentes era director general de Ganadería en Canarias y el general de la Guardia Civil pues era general de la Guardia Civil. Les hacían venir a Madrid y aquí les paseaban por el Congreso de los Diputados o por la Dirección General de la Guardia Civil para impresionar a estos empresarios. A cambio, evidentemente, les pedían dinero. Una parte de ese dinero que sacaban a los empresarios se lo gastaban en opíparas cenas, en restaurantes caros, en fiestas nocturnas con abundante alcohol, cocaína y prostitutas. Estas fotografías son las que han llegado hasta la prensa y las que han escandalizado a todo el mundo. El caso mediador ha llenado de plomo las alas de un presidente de gobierno que, la verdad sea dicha, nunca pudo volar muy alto, porque lleva hipotecado, al menos hipotecado desde el punto de vista parlamentario, desde el mismo día en el que aposentó sus reales en el Palacio de la Moncloa. De esto hace ya casi 5 años. Llegó al poder Pedro Sánchez, al principio en solitario y luego ya desde principios de 2020, es cuando cerró el acuerdo con Podemos, gobernando en coalición, pues llegó al poder en el mes de mayo, a finales de mayo, principios de junio del año 2018. Luego va a hacer 5 años dentro de 3 meses. Bien, pues desde entonces nunca ha tenido una mayoría absoluta y sus mayorías han sido, la verdad, muy minoritarias. De hecho, se pasó el primer año de gobierno, casi el primer año de gobierno, gobernando incluso con menos diputados de los que tenía su principal adversario, de los que tenía el Partido Popular. Su llegada al poder, como digo, fue algo accidental, bastante inesperada. Cualquiera que el día 1 de mayo hubiese, el día 20 de mayo, le hubiesen dicho que unos días más tarde estaría gobernando el Partido Socialista, nadie se lo hubiese creído, pero sucedió por una carambola de estas que a veces suceden en política. Aprovechó un momento de extrema debilidad de Mariano Rajoy, que venía ya bastante tocado desde años antes. Esto fue a cuenta de la sentencia del caso Gürtel, un caso de corrupción que afectó directamente al Partido Popular. Pues de esto fue allá por 2010 es cuando estalló, 2009-2010, se extendió durante varios años y al final la sentencia salió en 2018. Bien, consiguió Pedro Sánchez con mucha habilidad cerrar una moción de censura con todos los partidos, a excepción de, obviamente, el propio Partido Popular y Ciudadanos, y sacar a Mariano Rajoy a su gobierno y del poder, evidentemente. Y nada, a partir de ahí, pues se puso a gobernar, la jugada le salió bien, la moción de censura fue una cosa muy rápida. Tardó casi un año en convocar elecciones a pesar de que había prometido convocarlas a la vuelta del verano. Llegó al poder poco antes del cambio de estación, pero no las convocó hasta bien entrada la primavera, fueron el 28 de abril de 2019. Y cuando lo hizo, las cosas no le salieron como tenía previsto. No consiguió una mayoría absoluta, ni siquiera una mayoría relativa potente de 150 160 diputados. Al contrario, se quedó en 123 diputados exactamente. Vamos, que su mayoría fue mínima y si podía seguir gobernando se debía exclusivamente a que el Partido Popular se había derrumbado por completo en las elecciones del 28 de abril de 2019. Volvió a tentar a la suerte 6 meses más tarde y teniéndolo todo a favor, todavía no había irrumpido la pandemia, lo haría meses después y le fue peor aún. De los 123 escaños pasó exactamente a 120, que es lo que tiene ahora mismo. De hecho, se dejó en la gatera, pues creo que casi 1 millón de votos. Una cosa que sorprendió porque llevaba poco más de un año en el poder y había tenido, insisto, la economía marchaba más o menos bien, el PP estaba en las últimas y la verdad, buena parte de los medios de comunicación le estaban aplaudiendo en aquel entonces. En ese momento se había formado, ya en noviembre de 2019, se había forzado a llegar a un acuerdo de gobierno con Podemos, de quien había renegado hasta ese mismo momento. Había llegado a decir que si estaba con Podemos no podría dormir tranquilo.
Bien, se le debió pasar esa inquietud porque un mes más tarde, gobernó con ellos sin ningún problema. Desde entonces todo han sido bandazos, decretazos y escandalazos. Esa es la verdad, por una razón o por la otra. Bueno, el rosario es infinito de razones. Si tuviésemos que hacer aquí una pequeña biografía del sanchismo, pues no haría falta una contracrónica, sino unas cuantas. Y las razones van desde los delirios ideológicos de sus socios de gobierno, que son continuos, hasta su empeño por ajustarlo todo al gusto de los independentistas catalanes y vascos, sin cuyo apoyo en el Congreso pues simplemente no podría sobrevivir, porque no podría pasar los presupuestos del año siguiente, además tendría infinidad de problemas para pasar la legislación normal. Esa es la razón por la cual ha gobernado básicamente por decreto desde el año 2018. Todo eso sí, envuelto en mucha grandilocuencia, que este es un arte que a Pedro Sánchez se le da muy bien, y muchísima propaganda, algo en lo que es un consumado maestro. Es el famoso relato del que se hablaba hace 5 años y del que, por cierto, ya se sigue hablando, aunque no con tanto entusiasmo. Pues bien, de esa misma guisa, muy grandilocuente, con intención de impresionar a propios y extraños, se presentó el sábado pasado en un acto de partido para anunciar que iba a remitir a las Cortes un proyecto de ley que garantizase de una vez la paridad total en las listas electorales, y no solo, también porque esto de las listas cremalleras es más antiguo, ¿no? Esto de cremallera pues es como cierra una cremallera, ¿no? Un hombre, una mujer, un hombre, una mujer. También en el Consejo de Ministros, en los consejos de administración de las grandes empresas y hasta en los jurados de los certámenes y los concursos financiados con dinero público. Ahí no va a entrar todavía en los concursos que sean privados. Es decir, en la práctica totalidad de los espacios públicos y privados donde se despacha algo de poder e influencia, es decir, donde hay algo de poder de decisión. La idea, de cualquier manera, esta de la paridad por decreto, no es nueva y ni siquiera viene de Pedro Sánchez. Viene, en este caso, directamente de Bruselas, del corazón político de la Unión Europea. Se trata esto de la paridad de una de las muchísimas directivas de la Unión Europea que poco a poco, algunos países tardan más, otros menos, en función del color político de su gobierno, se van transponiendo a las legislaciones de los Estados miembros. Es decir, que esto de la paridad hubiese llegado, tarde o temprano, hubiese llegado a España, tanto con el Partido Socialista como con el Partido Popular. ¿Por qué digo que con el Partido Popular? Pues porque esta directiva fue una propuesta del Partido Popular Europeo, que la propuso ya en Estrasburgo hace unos cuantos años. Si Sánchez tiene que apropiarse de algo que viene de fuera y de sus adversarios, es que ya no le quedan muchos cartuchos en la canana. Si esa es toda la propuesta liberadora para las mujeres que puede hacer unos días antes del 8 de marzo en plena pelea por el tema de la ley del solo sí es sí, es que no tiene ya mucho que ofrecer. La verdad es que después de tantos años, y llevamos ya un montón de ellos, de feminismo como ideología de Estado, todo lo que se podía hacer ya se ha hecho o como mínimo se ha propuesto. Esta de la paridad, de hecho, ni siquiera aparece como una ley especialmente radical, esa es la verdad. Lo cierto es que, sin necesidad de leyes de ningún tipo, en países como España, el número de diputadas, de senadoras, de ministras, de consejeras autonómicas, de altos cargos de la administración, también de altos cargos y de consejeras de consejos de administración de las empresas privadas, no ha hecho más que incrementarse en los últimos 40 años. De no haber apenas diputadas en el Congreso de los Diputados en los años 70, o haber muy poquitas, y por supuesto no haber ninguna ministra, como no había en los años 70, tardaron en incorporarse, empezaron en los años 80, pues a que esté lleno. En torno al 40% de los escaños del Congreso y del Senado están ocupados por mujeres en estos momentos. En el caso del Congreso de los Diputados creo que es el 44 o el 45, y en la anterior legislatura llegó al 47%, es decir, prácticamente toda la mitad de la Cámara. En aquel momento creo recordar
que España era el país europeo más paritario, el Parlamento español, por lo menos era el más paritario de toda Europa. En el Senado creo que ronda el 40%. Pero es que si nos vamos a los consejos de administración de las empresas cotizadas, estoy hablando, es decir, de las empresas grandes, el 36% en estos momentos, el 36% de los puestos pertenecen a mujeres o están ocupados por mujeres. Esto es 5 puntos por encima de la media europea. No estamos comparándonos con países africanos, ¿no? Ni con la India. Estamos comparándonos con los países más paritarios del mundo, que son los europeos. Así que, no lo sé, va a empujar quizá un poquito más, pero era algo que ya estaba conseguido sin necesidad de ley alguna. En tanto que la paridad prevé que en las cámaras legislativas, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado y en los consejos de administración, haya como mínimo un 40% de presencia femenina, eso en España ya lo hemos alcanzado o estamos muy cerca de hacerlo. Por fortuna, en la España actual, una mujer puede llegar donde se proponga, si a su determinación personal pues le suma los estudios adecuados, capacidad, méritos, algo de suerte y donde la oportunidad. Vamos, lo mismo que un hombre. Para prosperar en la vida, lo que necesitas es, aparte de querer hacerlo, pues que hayas estudiado lo que tienes que estudiar, que tengas capacidad, evidentemente, que hagas méritos, que tengas algo de fortuna, que nunca viene mal, y que seas oportuno. Ya se sabe aquel refrán, más vale ser oportuno que rondar un año, y eso afecta tanto a los hombres como a las mujeres. Las ejecutivas de las grandes empresas cotizadas, que son muchas más de lo que a menudo se piensa, no estoy hablando solo de consejeras, sino de ejecutivas, no están ahí por ser mujeres, están ahí por ser buenas profesionales. Algo parecido sucede en política, donde lo que más se premia es la lealtad personal y no tanto la capacidad. Pero de cualquier modo, si una mujer llega a ministra o a secretaria de Estado, no lo ha hecho por ser mujer, lo ha hecho por apostar por caballo, por yegua ganador, dentro del partido, evidentemente. Así es como se prospera en política. No es necesario que seas el mejor, tienes que ser el mejor, el que sepa arrimarse al que manda dentro del partido en esos momentos. Pero en este caso vemos que sucede exactamente lo mismo. El número de mujeres en altos cargos de los partidos es muy parecido al de hombres y esto, ya digo, ha sido un proceso lento que ha consumido varias décadas, pero ahí está la paridad, es decir, el aproximadamente 50-50 está a punto de conseguirse y no me cabe la menor duda que sin necesidad de ley de ningún tipo se conseguirá. El feminismo entendido como la igualdad ante la ley de hombres y mujeres consiste en eso mismo. Pero no es así como lo entiende el propio Sánchez y la totalidad de su gobierno. Creen que las mujeres, por el mero hecho de serlo, son víctimas que precisan de auxilio, que precisan de un padrino encarnado en un político que vaya dándoles empujoncitos para que puedan prosperar y mejorar en la vida. Pero es que, aparte de esa nociva creencia que petrifica lo peor del machismo, la idea de que las mujeres son menores de edad perpetuas que deben de ser tuteladas por un hombre bien intencionado que sabe lo que les conviene, es una idea que de por sí es repugnante. La idea de que la mitad de la sociedad es permanentemente menor de edad y necesita a un Pedro Sánchez o a una Irene Montero que estén apadrinándolas continuamente. Pues aparte de eso, es que Sánchez no puede sacar pecho en lo que a defensa de las mujeres se refiere. La Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del Solo sí es sí, aprobada por su gobierno, y de la que el propio Sánchez se ufanaba hace solo 3 meses, en fin, ahí está la hemeroteca en vídeo, porque lo decía durante una rueda de prensa, solo esta ley es responsable de que se haya reducido la pena a más de 700 agresores sexuales, 721 a día de hoy, de los cuales unos cuantos han sido excarcelados de manera precipitada porque, en fin, con la aplicación de la ley se tomaba de manera retroactiva, tal y como se advirtió, pues algunos pasarían directamente a la calle. Esto se sabía lo que iba a suceder, se sabía a la perfección, porque el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo Fiscal, advirtieron con tiempo de que si entraba en vigor esa ley, una ley que se viene trabajando desde hace por lo menos 2 años, se revisarían a la baja las condenas en las que se hubieran impuesto penas máximas conforme a la legislación anterior. Sánchez ignoró todos estos avisos, ya digo, no avisos hechos por un cualquiera, sino hechos por el Consejo General del Poder Judicial, que tienen la obligación
de hacer un informe ante la legislación que se va aprobando. Pero se ignoró, y solo cuando la calle era un clamor, reculó, anunciando deprisa y corriendo que iba a reformar la ley. Pues bien, en esas ha pasado el último mes o las últimas semanas sin llegar a acuerdo alguno con su socio de gobierno, para quien la ley es una de sus principales divisas electorales, es uno de sus grandes orgullos. Se ha visto obligado, en una sesión parlamentaria, por cierto, que tuvo lugar ayer bastante bronca, se ha visto obligado a apoyarse en el Partido Popular. Vamos, lo nunca visto, porque como tiene una anemia parlamentaria semejante, con solo 120 diputados, no va ni a la esquina, necesita que Núñez Feijóo le preste los propios para que se consiga reformar esta ley. Algo que el daño ya está hecho, evidentemente, y seguirá haciendo daño hasta que la nueva ley entre en vigor, y aun con todas, muchos se podrán seguir aprovechando. Todos los que hayan empezado, hayan hecho su impugnación o hayan pedido revisar su caso durante el periodo de vigor de la ley del solo sí es sí. Así que todavía esta pesadilla de ver cómo agresores sexuales veían rebajadas sus penas no ha terminado y tardará un tiempo, todavía no sabemos cuánto, en terminar. Tampoco puede presumir Pedro Sánchez, ni los socialistas, de feminismo ni de defensa de las mujeres con la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI, más conocida, con estos nombres tan largos que les ponen a las leyes, claro, hay que buscar nombres abreviados, ¿no? Más conocida como ley trans. Esta ley hace desaparecer la condición de mujer, en tanto que cualquiera puede convertirse en una con solo declararlo en el registro civil. Esa ley pulveriza de lleno además otras, como la de violencia de género, ya que cualquier maltratador no tendrá más que pasar por la ventanilla del registro para evitar que le apliquen los protocolos que la Ley Integral de Violencia de Género prevé para los hombres. Basta con que cualquiera de esos hombres se cambie en el registro de sexo, se declare mujer y ya está, ya no se le puede aplicar la Ley Integral de Violencia de Género. La ley trans permitirá, por ejemplo, que un consejo de administración cumpla con los criterios de paridad que acaban de fijar. Bastará con que 2 o 3 hombres pasen por el registro a cambiar de sexo. Un viaje que, por cierto, pueden hacer a la inversa cuando lo deseen y todas las veces que deseen. Puedes cambiarte de sexo todos los meses si ese es tu deseo. Basta con autopercibirte, hombre o mujer, y acudir al registro para efectuar el cambio oportuno. Por un lado, esto es un modo indirecto de recobrar la igualdad legal entre los dos sexos, algo que en España se perdió con la aprobación de la Ley de Violencia de Género allá por el año 2004, hace casi 20 años. Por otro, supone un varapalo para el deporte femenino, ya que atletas que no han tenido éxito en las categorías masculinas pueden probar suerte en las femeninas, como ha ocurrido en otros países con leyes similares, como es el caso del Reino Unido. Hace no mucho, el año pasado, estuvo aquí en la Contracrónica Irene Aguiar, en un programa que hicimos Alberto Garín y yo con ella, y nos lo explicaba con pelos y señales. La ley del sí es sí y la ley trans son el principal legado que deja el gobierno de Pedro Sánchez para las mujeres españolas, le guste o no le guste. Que utilice una directiva europea promovida hace años por el Partido Popular para enjuagar semejante fracaso no deja, sinceramente os lo digo, de ser paradójico. Pero es que en lo de la ley de paridad no hay preocupación alguna por las mujeres, ni siquiera asumiendo el papel de tutor de féminas desvalidas que tanto le gusta representar en público. Es simple tinta de calamar para ocultar el caso mediador, que ese sí está devastando su base electoral, porque es un escándalo que ha calado en la calle. La historia es esperpéntica, bueno, empezando por su principal protagonista, el diputado por Fuerteventura, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, a quien, como os decía, le conocían como Tito Berni, de ahí el nombre. Vamos, lleva, digamos, el apodo incorporado. Incorpora a este caso todos los ingredientes de un serial sobre políticos corruptos de baja estofa, sobornos, alcohol, cocaína y prostitutas. Como botón de muestra, el día que el PSOE llevó al Congreso, esto creo que fue el año pasado, una moción para prohibir la prostitución, un empeño en el que buena parte del Partido Socialista está metido desde hace tiempo,
Fuentes Curbelo votó a favor y se fue a celebrarlo en un burdel. Esto salió publicado en prensa la semana pasada. Vamos, un impúdico espectáculo del que solo se conoce una parte y que irá creciendo a lo largo de las próximas semanas. En fin, las elecciones están a la vuelta de la esquina. Este año hay 2 convocatorias electorales. La primera será dentro de, 2 meses y pico. Será a finales de mayo, el día 28, y se renovarán todos los ayuntamientos de España, los 8.000 y pico que hay, y 13 comunidades autónomas, algunas de ellas importantes, como la Comunidad de Madrid o la Comunidad Valenciana. En algún momento, entre la vuelta de las vacaciones de verano y las Navidades, habrá elecciones generales. El tope lo tiene a mediados de diciembre, pero tiene que haber elecciones, a no ser que Pedro Sánchez quiera incumplir abiertamente la ley. Lo más probable es que Sánchez, que ha desarrollado una adicción a la poltrona muy superior a la de cualquiera de sus predecesores, lo más probable, digo, es que apure los plazos al máximo y no disuelva las cámaras hasta ya entrado como mínimo el mes de octubre. Para entonces, seguramente su suerte ya esté echada. Si en la primera mitad del partido, es decir, en las elecciones municipales del 28 de mayo, sufre una derrota catastrófica, quizá se plantea hacer un Zapatero, es decir, lo que hizo Zapatero en 2011, apartarse y dejar el muerto a lo que quede en Ferraz. Pero Sánchez no es de los que se rinden fácilmente. Es posible que dé la batalla hasta el último momento, y eso mismo preludia una campaña larga, bronca y en la que todo va a estar permitido. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Juan Carlos, un médico colombiano que trabaja en Barcelona, que nos trae de nuevo el tema este de la enfermera gaditana, que se quejaba por TikTok de la necesidad de sacarse el C1 de catalán para las oposiciones de enfermería. Soy médico colombiano y vivo desde el año 2011 en Barcelona. Precisamente en el Hospital Vallebrón me formé durante mis primeros 4 años aquí como médico especialista. En ningún momento me han exigido certificar ningún nivel de suficiencia de catalán, ni durante la residencia, ni ahora que llevo ya casi 8 años trabajando de forma privada. No es mi intención entrar a polemizar, ni mucho menos a defender o atacar, porque al fin y al cabo nos puede gustar más o menos que exijan un nivel de suficiencia de catalán, pero al mismo tiempo considero que las administraciones públicas están en su derecho de colocar dentro de los requisitos para optar a una posición de una plaza pública aquello que crean conveniente. En este caso, incluso por lo que se ve en el mismo vídeo, los sindicatos no han, o más bien los sindicatos han aceptado que se exija este nivel C1 de catalán, que aquí, entre paréntesis, es el nivel más alto que se requiere, excepto para temas más jurídicos, etcétera. Dicho esto, y aparte de la agresión mediática que esta chica pueda tener, creo que de todas formas es suficientemente legítimo que el hospital la expediente e investigue el caso, porque al fin y al cabo está haciendo uso indebido del uniforme, de su carnet y en un ambiente claramente hospitalario. Y ella está contratada para trabajar como enfermera, no para estar subiendo vídeos en TikTok. Así que creo que haciendo un mal uso del tiempo y el lugar de trabajo, esta expediente pues me parece bastante justificado. Ahora, también estoy de acuerdo contigo en el tema de que si ella no quiere presentar el nivel de catalán, pues simplemente tiene 2 opciones: seguir encadenando contratos temporales hasta que ya no le renueven más, o bien irse a trabajar a otra comunidad en donde no le exijan el nivel del idioma. Como ves, yo creo que el debate no debería mantenerse exclusivamente en el tema del catalán. Si la Generalitat y el Institut Català de la Salud así lo piden y así lo exigen, pues están en su derecho, son sus prerrogativas de poder hacer una convocatoria de plazas con los criterios que ellos consideren.
En cambio, esta chica estuvo haciendo un uso indebido del tiempo y del lugar de trabajo. Y nada, básicamente eso. Y me gustaría saber qué opinas de esto último. Mandarte un abrazo y un saludo a todos los contraescuchas. Efectivamente, grabar vídeos para TikTok con el uniforme de trabajo y en el lugar de trabajo no me parece una buena idea. Puedo entender que en ciertos trabajos se acumula tensión. El de los médicos y las enfermeras es uno de ellos, y esa tensión hay que liberarla de algún modo. Pero es mejor hacerlo en privado, tomando un café con los compañeros o descansando un rato en una sala mientras se lee o se escucha algo de música. En algunos trabajos es imprescindible desconectar al menos unos minutos durante la jornada laboral para relajar la mente. Grabar un vídeo en TikTok y subirlo a la red no me parece la mejor forma de desconectar, ya sea para decir que no te parece bien esto o aquello del trabajo o para hacer un simple baile. Debió quejarse de lo del C1 en su casa o en la calle, pero fuera del hospital, y por supuesto no con el uniforme de enfermera. La queja de cualquier modo es perfectamente legítima. Pongamos por caso que en lugar de la cuestión del idioma se hubiese quejado del salario, del uniforme que tienen que llevar o de los días libres que les dan. Es perfectamente libre de hacerlo, pero no está bien hacer eso en horario laboral y con el uniforme puesto. Pero vamos, no nos engañemos. Lo que ha dado que hablar aquí no ha sido lo que ha hecho esta mujer. En fin, estamos hartos de ver a gente en su trabajo subiendo vídeos a TikTok, sino lo que ha dicho. Ha puesto en duda algo que en Cataluña es sagrado y que no admite discusión, que es el idioma. Eso ocasionó que una turba en Internet la ajusticiase sin piedad, y eso a su vez provocó que le abriesen expediente. Así fue como sucedieron las cosas. De modo que si esto no lo ve nadie, si esto lo ven en TikTok 100 personas, pasa completamente desapercibido, pero no es el caso porque lo vieron decenas de miles. De modo que creo que lo mejor que podría hacer esta buena mujer es venirse a Madrid, que necesitamos 2 o 3 millones de habitantes más y aquí hay espacio para todo el mundo. Bien, seguimos con Nicolás, que es de Bolivia, que nos habla del caso Ferrovial, o más propiamente de Ferrovial en concreto. Te mando esta nota de voz después de haber escuchado tu programa concerniente a la salida de la empresa Ferrovial de España. Bueno, yo soy del rubro de la construcción y alguna vez tal vez te comenté que trabajé en Estados Unidos y algo que me llamó mucho la atención gratamente es ver que había muchas empresas españolas grandes en Estados Unidos trabajando ahí. Inclusive en la empresa en la que yo trabajaba tenía un colega que fue prestado de la empresa Acciona, que era un profesional excelente, aparte que se volvió un gran amigo mío, que se encargaba de hacer todos los izajes de la planta que estábamos construyendo. Curiosamente, una pariente de mi esposa en Australia pertenecía a la misma empresa y también trabajaba en algún proyecto ahí. Eso me mostró lo expandidos globalmente que están las empresas españolas. Te voy a pasar un link de una página que se llama ENR, que es una revista de la construcción, en la cual sacan ellos unos rankings una vez al año, en la que colocan en este listado las empresas internacionales de construcción más grandes que hay. No se puede ver toda la lista porque, bueno, es pagando. Y la última, se puede ver ahí que hay una empresa española que es ACS, la más grande, y la segunda es Hochschiff, que es una alemana, pero curiosamente es propiedad de ACS, si no me equivoco. Y en esta lista se puede ver que las primeras 20, dentro de las primeras 20 tienes ya 3 españolas. Si bien la economía española es importante, viendo el tamaño que tiene, está más que representada en este ranking, ¿no? Eso te muestra lo que las contratistas españolas son punteras, ¿no? Son empresas de ingeniería y construcción. Hay una montonera de chinas ahí, pero en realidad prácticamente todas son una, ¿no? Que es el gobierno chino, que es el dueño de todas las que están ahí, que vienen obviamente acompañadas de todo el peso de su estado, ¿no? No las llamaría empresas privadas en realidad. Me acuerdo de Ferrovial cuando estaba en Estados Unidos. Ellos tenían una subsidiaria que se llamaba Sintra,
que tenía unas concesiones importantísimas ahí en carreteras en Texas y creo que en Chicago también, y me imagino que mucho más, ¿no? Algo que lo que pasa es que una constructora de estas, que son empresas muy complejas, manejan ingeniería, construcción, aparte que tienen que tener una plantilla de profesionales y se diversifican. Lo que pasa es que no es como con una empresa que te fabrica celulares, digamos, ¿no? Que todo el mundo conoce la marca. Y me imagino rara vez las personas deben saber quién es la empresa que ha diseñado y ha construido, qué sé yo, su planta nuclear de la que sacan luz, ¿no? Pero es un rubro muy interesante, que es muy importante para la infraestructura de un país y en eso la verdad que ustedes los españoles pueden sentirse muy orgullosos. Es por ello de que una de estas que está dentro de ese listado, que está Ferrovial, se vaya, sí, no me parece un poco preocupante. Es, qué sé yo, es como que se vaya a la Volkswagen de Alemania, ¿no? Yo creo que todo el mundo empezaría a verse qué está pasando en Alemania si es que se fuese una empresa tan importante para ellos, ¿no? Y bueno, sin otro particular, me despido de ti y tus contraescuchas. Un gran saludo. Hasta luego. ACS controla a Hochtief desde hace ya un montón de tiempo, Nicolás, desde hace más de 10 años. Fue todo un notición cuando sucedió aquello. Yo lo recuerdo porque hacía prensa económica. ACS es la empresa de Florentino Pérez, que es el presidente del Real Madrid. Seguramente hayas oído hablar de él. Respecto a Cintra es la subsidiaria de Ferrovial que se dedica a la gestión de autopistas y aparcamientos. En origen era una empresa aparte que incluso cotizaba en bolsa y ya luego fue absorbida por la matriz hace unos años. En España es muy conocida Cintra básicamente por sus aparcamientos, que hace unos años vendió, aunque todavía les queda alguno, como los de la calle Serrano de Madrid. Son 3 aparcamientos seguidos que hay en la calle Serrano y los 3 son de Cintra. En otras partes del mundo operan un montón de autopistas, algunas muy importantes, como la 407 de Canadá, de la que hablaba el otro día. Tienen también autopistas en Estados Unidos, en el Reino Unido, en Portugal, en Colombia, en Australia, en Irlanda y en algunos sitios más. Vamos, que es un operador importante en ese rubro de las autopistas, un operador con presencia mundial. En fin, lo que os contaba aquí el otro día. Cualquier país se pelearía por tener una empresa como esta, pero nada, aquí se está haciendo todo lo posible para que se marchen. Bien, vamos ahora con Israel, que nos habla de la peculiar instrucción del caso del Tito Berni. Bueno, es bastante habitual que cuando salen asuntos de este tipo, de corrupción y tal, pues los implicados den con sus huesos en el calabozo. Yo recuerdo, por ejemplo, pues el caso del señor Villar, el antiguo presidente de la Federación, que también se inició una operación de infarto, de la que no se ha vuelto a saber, por cierto, y que una de sus primeras medidas fue que este señor terminara con sus huesos en un calabozo. En el caso del Tito Berni, a través o por culpa de la inacción de la Fiscalía, del mismo modo que otros acusados del caso, como el exgeneral de la Guardia Civil, ya está en el talego, resulta que el Tito Berni, pues no, que no se va para adentro de momento. Y también hay otra peculiaridad, y es que bueno, el tema de registros, por ejemplo, el registro de su despacho en el Congreso, pues no se ordenó en un primer momento y ahora parece ser que la jueza ha ordenado que alguien del Congreso, supongo que personal del Congreso, no creo que vayan precisamente los diputados de Vox a recoger el material que tenga Tito Berni en su despacho. También es extraño porque el Tito Berni, pues casualmente, unos días antes de que saltara el escándalo, había dejado su escaño. No sé muy bien qué esperan encontrar a estas alturas de la película. Y esta instrucción tan peculiar que está teniendo este caso contrasta, o bueno, se parece mucho a la que disfrutó el clan Pujol. El clan Pujol, nadie dio con sus huesos en la cárcel en la fase de la instrucción de su procedimiento, un procedimiento, por cierto, interminable. Hubo un registro atípico, es decir, después de muchos meses de solicitarlo las distintas partes, el juez autorizó un registro en un domicilio del clan, pero solamente de un despacho. No fueran a calentarse que se pusieran a buscar debajo los colchones. No. Al molto honorable el registro solamente alcanzó un despacho. Ya digo que este procedimiento de estas instrucciones tan particulares, bueno, me viene a la memoria también lo que ha sucedido en Cantabria. El propio presidente Revilla, que bueno,
sin duda una de sus principales características personales es ser un boca chancla, ha reconocido que la delegada del gobierno, la nuera del señor Tezanos, del CIS, casualmente, pues mira que hay gente para nombrar y nombran a su nuera, resulta que le llamó unos minutos antes de que comenzaran las actuaciones policiales al señor Revilla, un acto que es de todas, pues completamente ilegal. Dentro de una situación todavía más curiosa, y es que después de años de corrupción o presunta corrupción en el departamento de obras del señor Revilla, le salta este escándalo unos días después de que el hombre se quedara a gusto hablando de los trenes y los túneles. Mira que la cosa es casualidad. Y también enlazamos con el tema este de Ferrovial, ya puestos a comentarlo todo. Y es que de la misma forma que hay una liga nacional de lobby de la construcción, de empresas beneficiadas por adjudicaciones, exactamente lo mismo sucede a nivel autonómico, a nivel local, en los ayuntamientos, donde hay un grupo de empresas, o eso en el mejor de los casos, o directamente una empresa que se lleva todas las obras. De nuevo, qué casualidad. Bueno, Israel, ya sabes lo que dijo Pedro Sánchez en la radio, creo que fue en la cadena SER, hace ya unos años, ¿no? Aquello de quién depende la Fiscalía. Preguntaba así muy engolado, ¿no? Pues eso, todos sabemos de quién depende la Fiscalía. La Fiscalía depende de él. La Fiscalía General del Estado, que ese es su nombre, es realmente la Fiscalía General del Gobierno. Y además, Pedro Sánchez no trata en momento alguno de disimularlo. Están tratando, por lo que se ve, las operaciones, estas maniobras, parece que están tratando de demorar todo lo posible, porque saben que es dinamita. Pero es que, caray, las pruebas presentadas por Antonio Navarro Tacoronte son muy contundentes. Ya solo no hace falta ni las fotos ya son, digamos, el último clavo, pero solo las conversaciones filtradas, que son casi son una condena en sí misma. A poco que la jueza de Canarias lo haga medianamente bien, las posibilidades de que Tito Berni salga bien librado de esto, la verdad te lo digo, son escasas. Mira, al final, por mucho que te quieran echar una mano, y siempre sucede que hay un caso de corrupción, si está tu partido en el gobierno van a tratar de echarte una mano como puedan, si has dejado demasiadas miguitas te van a terminar echando el guante. Caray, recuerda aquello de Bárcenas, ¿no? Los mensajes de Bárcenas con el Partido Popular, lo que pasó. Bueno, que Mariano Rajoy le pedía que fuese fuerte. Y entre tanto, operaban en la sombra para ver cómo salían de esa. Pero es que claro, habían dejado demasiadas miguitas y aquello no se podía tapar. La justicia en España es lenta y en su parte alta está politizada, eso creo que lo sabemos todos. Pero cuando se pone en marcha es como una pisonadora. De lo contrario, nunca hubiesen sido casos juzgados y condenados. Casos como el de Luis Roldán, el caso Filesa, el Ibercorp o todos los casos del PP de hace unos años. Y ojo, que el control de la justicia que llegó a tener Felipe González en sus buenos tiempos, allá por la segunda mitad de los 80, la primera de los 90, era mucho mayor que el control que tiene ahora Pedro Sánchez. Sánchez sueña por las noches en poder controlarlo todo, como lo controlaba Felipe González hace 30 o 35 años. Bien, pues vamos a terminar ya. Vamos con Pizarro, que nos habla de la carrera armamentística. Hasta ahora, la Unión Europea ha sido un gigante económico, un enano político y un gusano militar. La guerra de Ucrania ha hecho que esta última realidad parezca inaceptable. Nuestra dependencia energética de Rusia, económica de China y militar de Estados Unidos son otras realidades que también parecen ahora inaceptables. A corto plazo no podemos ponernos en economía y en industria de guerras a tiempo y por los ucranianos. Y a largo plazo difícilmente podremos cambiar el gasto llamado social por el gasto militar sin crisparnos. Total, que lo inaceptable posiblemente va a acabar siendo perfectamente asumible. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contracrónica de hoy, 8 de marzo, mañana 9, y estaré aquí de regreso. Hasta mañana.